esa todavía no la notan, ¿verdad? No, doctor. Bueno, No, esa no. Ok. Tienen 2 minutos. ¿Listos para la lista completa? Sí, entonces seguimos hablando de cuál es la secuencia de acontecimientos, de cómo las células, los elementos formes que van circulando a través del torrente sanguíneo empiezan a salirse dentro del vaso hacia el tejido intersticial. Entonces, para que ocurra eso, pues primero tiene que haber una marginación, o sea, los elementos formes empiezan a circular cada vez más cercanos a la pared vascular, después empiezan a rodar sobre el endotelio, hasta que finalmente, lo que nosotros comentábamos, las selectinas, la selectina E y P, empiezan a pegarse junto con la selectina del leucocito, que es la selectina L. Entonces se junta la selectina del leucocito con la selectina de la célula endotelial, y hasta que se detiene por completo este movimiento de las células sobre el tejido endotelial, y después empieza la diapédesis, empiezan a salirse, ahora sí, a través del epitelio, estas células que van a ir a defendernos y que van a iniciar todo el proceso de cicatrización. Y ya después, cuando por fin logran atravesar esta membrana que ya es semipermeable del endotelio, ahora sí se empiezan a mover mediante estímulos quimiotácticos hasta llegar al tejido que está enfermo. ¿Quién genera estos estímulos quimiotácticos? Pues todas las células muertas y el tejido destruido libera sustancias que van hacia el tejido intersticial y la sangre, y estos estímulos se conocen como estímulos quimiotácticos, que empiezan a atraer la migración de estas células hacia el tejido lesionado. Entonces también hablábamos de los receptores de adhesión, que son en este caso las selectinas,
las inmunoglobulinas y las integrinas. Son estas estas proteínas que van a hacer que las células que vengan circulando por el torrente sanguíneo vayan perdiendo velocidad, se vayan marginando, vayan rodando y permitan la diapédesis. ¿Sí? Que esto es lo que hemos comentado, selectina E y selectina P, que son las selectinas que se encuentran en la superficie de las células endoteliales, empiezan aquí a circular, las células que ya vienen marginadas empiezan a rodar, y ya después de que terminan de rodar, ahora sí, aquí está la selectina P, y empiezan a realizar la diapédesis hasta llegar al tejido intersticial. Ahí, por favor, anoten la diapositiva. Como comentamos, ya después de la extravasación o después de la diapédesis, de la salida de estas células de defensa de los vasos sanguíneos hacia el tejido intersticial, se van a dirigir entonces hacia los tejidos lesionados por medio de la quimiotaxis. Entonces, nosotros decimos que dentro de los principales quimioatrayentes que yo les comentaba, que son proteínas y sustancias que se liberan a través o a partir del tejido lesionado, nosotros los conocemos como el sistema de complemento, y las prostaglandinas favorecen entonces esta quimiotaxis, y cuando llegan los macrófagos al tejido lesionado, pues entonces ahora van a realizar la fagocitosis. Entonces van a abrir sus pseudópodos o falsos pies sobre estos microorganismos o antígenos, y van a empezar a generar la fagocitosis de todos de estos microorganismos y de células muertas. Ahora, ¿cómo funciona la fagocitosis? Entonces, la fagocitosis es un mecanismo que realizan los macrófagos al integrar dentro de su citosol, en forma de endosoma, a microorganismos o células muertas que posteriormente se va a unir a un lisosoma, y ahí se van a desintegrar dentro del macrófago. El primer paso para que ocurra esto es primero que haya un reconocimiento. Entonces el macrófago primero tiene que
reconocer cuál es el antígeno y después va a extender sus pseudópodos y va a generar va a fagocitar el microorganismo y dentro ya del microorganismo va a formar estas vacuolas cuando ya está dentro del citosol del macrófago y ahí se van a unir con enzimas muy fuertes que están dentro del macrófago y ahí se va a empezar a destruir todo lo que el macrófago haya fagocitado. Y eso ya va a producir ahora la muerte o la degradación. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí me escuchan? ¿Pueden decir la definición de fagocitosis, por favor? La fagocitosis nosotros lo conocemos como el acto de que el macrófago engulle integra hacia su citosol el antígeno o el microorganismo que está causando el proceso inflamatorio. Entonces la fagocitosis es el mecanismo que realizan los macrófagos al integrar dentro de su citosol en forma de endosoma a los microorganismos o células muertas. Ya después este endosoma se une a las enzimas digestivas del macrófago y entonces produce ahora sí la desintegración del antígeno. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok. Entonces pasamos a esta diapositiva que nos hace referencia a que nosotros podamos reconocer cuál es la principal diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica. Nosotros decimos que la inflamación aguda es generalmente consecuencia de un trauma o infección aguda. Y en la infección aguda se presenta vasodilatación, reclutamiento de neutrófilos y normalmente se resuelve en los primeros 5 días después del trauma. Si esta inflamación aguda no se controla, se va a convertir ahora en una inflamación crónica. Y la inflamación crónica nosotros normalmente la vamos a encontrar en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o lupus eritematoso. Este tipo de enfermedades también pues son enfermedades crónico-degenerativas y llegan a ser también entonces muy dolorosas y normalmente no tienen cura, solamente se controlan. Entonces para nosotros sí es muy importante manejar la inflamación y controlarla en la fase de inflamación aguda y evitar que se convierta en una inflamación crónica. Y esto nosotros lo vemos mucho con nuestros pacientes, porque por ejemplo un paciente puede tener, o incluso ustedes mismos ya puedan tener sus terceros molares que están parcialmente erupcionados y están generando inflamación en toda la encía que cubre a su tercer molar. Entonces, esa inflamación ya es una inflamación crónica, porque ya no es solamente una inflamación de 5 días, sino que ya es una inflamación permanente y va a seguir ahí hasta que se retire el tercer molar, que es el que estaba ocasionando esta inflamación. Entonces, es muy importante que nosotros siempre exploremos la cavidad oral muy bien y reconozcamos todos los estímulos nocivos
que puedan ocasionar una inflamación crónica en la cavidad oral. Entonces aquí, obviamente, el tratamiento pues es realizar la extracción de los terceros molares para evitar que se sigan inflamando. Si nosotros no hacemos la extracción del tercer molar y dejamos que ese tejido se siga inflamando constantemente, entonces vamos a presentar todas las consecuencias de una inflamación crónica, como dolor y una muy alta probabilidad de infección, y también que se empiece a destruir el hueso que sostiene al tercer molar y al segundo molar. Por esta inflamación crónica se activan todos los procesos de reabsorción ósea y pueden provocar situaciones muy agudas, a veces de difícil manejo. En algunos casos está muy bien relacionada la inflamación crónica con el cáncer. Si, por ejemplo, igual nosotros tenemos un tercer molar que salió lingualizado o que salió vestibularizado, entonces ese tercer molar puede estar traumatizando también de forma continua la mucosa y generar inflamación crónica. Si el paciente fuma y toma alcohol, aumenta mucho la probabilidad de que ese tejido que se traumatiza constantemente se pueda convertir en un cáncer. Entonces, por eso para nosotros es súper importante estar previniendo todas estas situaciones y programar a nuestros pacientes a tiempo para evitar que se complique más esa inflamación que ellos pueden tener en su boca. Existen diferentes tipos de mediadores químicos que van a ser algunos liberados por las células y otros van a ser liberados por el hígado. Entonces, todos estos mediadores son los que generan la quimiotaxis y son los mediadores de toda la inflamación. Entonces, ellos son los encargados de todo nuestro proceso inflamatorio. Y existen dos tipos principales de productores de estos mediadores. Unos van a ser las células que están en el tejido local y otros van a ser las proteínas que se producen en el hígado. Los mediadores formados en las células locales pueden ser preformados como la histamina, que nosotros dijimos que la producían los mastocitos, y pueden ser también producidos por las plaquetas. Ya habíamos visto que las plaquetas tienen sus gránulos densos, sus gránulos alfa. También en estos gránulos vienen estos mediadores que son producidos por células. Y hay otros mediadores que también se pueden producir a partir de las células lesionadas, como las prostaglandinas. ¿Ustedes ya están llevando farma o ya llevaron farma? Sí, doctor, ya estamos llevando. ¿Manden? Apenas estamos llevándola este semestre. Lo estamos llevando, doctor. Ok. Ahorita de lo que ya han visto en farma, ¿ya vieron AINES? Sí. Eso lo estamos viendo. Sí. ¿Alguien me puede decir cuál es el mecanismo de acción de los AINES? ¿Cómo los AINES controlan el dolor? Inhiben la síntesis de la prostaglandina. ¿Y qué son las prostaglandinas? Son los intermediadores de la inflamación. Ok. ¿Y de dónde salen estas prostaglandinas? De los ácidos grasos, del ácido araquidónico. Ajá. ¿Y ese ácido araquidónico en dónde se encuentra? ¿No se produce cuando se rompen las células? Ajá. Cuando se rompe la membrana celular, entonces se activa la vía de la ciclooxigenasa, y entonces esta enzima es la que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas. Existen diferentes tipos de prostaglandinas. Entonces las prostaglandinas son las que generan dolor. Por eso cuando nosotros tomamos un antiinflamatorio no esteroideo, un AINE, la función de este AINE es disminuir la cantidad de prostaglandinas que están presentes en el tejido que está lesionado.
Entonces, si disminuye la cantidad de prostaglandinas, entonces hay menos dolor y hay menos inflamación. Entonces, ahora ya sabemos muy bien de dónde salen este tipo de mediadores inflamatorios que surgen a partir de las células, que tienen un origen celular. Y también ahora tenemos los mediadores que son formados por el hígado, como las proteínas que se llaman el sistema de complemento. Entonces, este sistema de complemento tiene una función bien importante porque ellos llevan a cabo la opsonización del tejido que está lesionado. O sea que opsonización es la agudización de todo o la potencialización del proceso inflamatorio. Y entonces, este tipo de opsoninas o de este tipo de sistema de complemento son muy importantes porque destruyen directamente a los microorganismos que logran entrar al tejido intersticial. Entonces, en resumen, existen dos tipos de generadores de mediadores inflamatorios. Uno son las células y otro es el hígado. Los que son derivados de las células producen mediadores que son de células sanas, pero que generan mediadores como la histamina, que nosotros dijimos que provocaban vasodilatación, y también las células muertas producen mediadores de la inflamación, como las prostaglandinas. Y el hígado es el encargado de producir todo este sistema de complemento, que son también potencializadores de la inflamación y que también sirven para matar directamente a los microorganismos. ¿Sí queda claro entonces esta diapositiva? Sí, doctor, sí queda claro. Ok, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente tabla. Esta tabla, pues, es un resumen de todos los mediadores que nosotros vamos a encontrar en el proceso inflamatorio. Ya vimos que son unos derivados de células y otros que están en el plasma, que producen el hígado. Entonces, la histamina, ya dijimos que está producida por las células cebadas y producen vasodilatación vascular. La serotonina genera una vasoconstricción inicial. Las prostaglandinas son los mediadores más frecuentes y son producidos por las células cebadas, las células que van a estar lesionadas. Y estas prostaglandinas producen dolor y producen fiebre. También tenemos a los leucotrienos, que estos son producidos por los leucocitos y están encargados de producir un aumento en la permeabilidad vascular, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos. Histamina, producida por las células cebadas o mastocitos, que generan principalmente vasodilatación, también aumentan la permeabilidad vascular. Dijimos para que las células endoteliales se hagan más pequeñas y por ahí pueda permitirse la diapédesis. La serotonina, que es producida por plaquetas, entonces esta ocasiona la vasoconstricción. Nosotros dijimos que la primera etapa de la inflamación primero es la vasoconstricción para evitar el sangrado, y después de que ya se controló el sangrado, ahora viene el proceso de vasodilatación. Y la vasodilatación ya dijimos que está mediada por la histamina y también por las prostaglandinas. Y las prostaglandinas también pueden producir dolor y fiebre. Por ejemplo, la prostaglandina E es una prostaglandina que está relacionada con el aumento de temperatura corporal y puede generar fiebre. Luego los leucotrienos, estos son producidos por los leucocitos, y estos leucotrienos van a tener la función de aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, la quimiotaxis y la adhesión de los leucocitos a la pared de los vasos sanguíneos para que pueda haber esta diapédesis. ¿Sí va quedando claro? Sí. También tenemos el óxido nítrico, que el óxido nítrico está relacionado con la vasodilatación y con la formación de especies reactivas a partir del nitrógeno.
que van a producir también, que van a potencializar la vasodilatación y la permeabilidad vascular. Tenemos las citocinas como el factor de necrosis tumoral. Estas citocinas, este es el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, que también es un potencializador de la inflamación y regulan muy bien el proceso de sepsis por medio de toda esta respuesta inflamatoria sistémica. Y después tenemos a las quimiosinas, que van a ser las activadoras de los macrófagos y van a reclutar más leucocitos, van a activar y van a reclutar más leucocitos. Entonces, todos estos mediadores de la inflamación son producidos o derivados de células, producidos por células vivas o derivados de células muertas. Entonces, básicamente todos ellos son encargados de vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, migración de células, de leucocitos y generadores de dolor y de fiebre. Todos ellos van a ser producidos o derivados de células. Y luego tenemos nosotros también las que son derivados del hígado, que nosotros habíamos comentado, como el sistema de complemento, las citocinas y las proteasas, que también en general van a complementar toda la acción producida por los mediadores derivados por las células. Entonces, ¿sí vamos bien claro con la inflamación? Sí, doctor. Doctor, Ok. Entonces, en esta imagen podemos valorar el efecto sistémico de la inflamación. O sea, en cuanto si yo le saco la muela a un paciente, aunque sea una cirugía localizada, toda esa cirugía localizada genera todo un proceso sistémico, afecta todo el organismo, aunque sea una zona quirúrgica muy localizada. Entonces, en el cerebro se va a producir el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 e interleucina 6, que son las que van a estar relacionadas con la producción de fiebre. En el hígado se van a estimular la formación de proteínas de complemento y en la médula ósea va a haber producción de leucocitos. Entonces, todos estos tipos de mediadores también tienen un efecto incluso en el tejido cardíaco. Entonces, toda la inflamación que llega, que primero es local, tiene un efecto en todos estos tejidos a nivel sistema. Entonces, todo nuestro cuerpo se va a concentrar en esa zona lesionada para poder incrementar la presencia de células de defensa y células de reparación para que este proceso inflamatorio dure el menor tiempo posible. Entonces, aquí en esta imagen les hago la referencia de que podemos apreciar un infiltrado crónico o es más bien una inflamación crónica. Es una imagen microscópica de un tejido que está inflamado. Entonces, aquí podemos ver cómo hay una aglutinación por infiltrado de linfocitos. Y este aumento en la cantidad de células inflamatorias es una característica de la inflamación crónica. Cuando hay aglutinación de linfocitos, nosotros ya podemos decir que es una inflamación crónica. Y aquí en esta imagen, esta imagen es un granuloma. Entonces podemos aquí diferenciar muy bien cómo está la inflamación aguda y la inflamación crónica. En la inflamación crónica, nosotros podemos encontrar en el centro una lesión o una sección de necrosis celular. Aquí ya no hay células vivas, solamente hay células muertas que han estado ya acumuladas ahí por todo el tiempo que ha durado la inflamación. Y en la periferia se va a apreciar un infiltrado de leucocitos y de macrófagos. Estos grandes son los macrófagos. Y esas son células gigantes multinucleadas que caracterizan a la inflamación crónica.
Y bueno, pues ya como conclusión de este tema de inflamación, nosotros ahora sabemos muy bien cuáles son los signos cardinales de la inflamación, que nosotros decimos que es calor, que ya sabemos que es por la vasodilatación, por el eritema que se produce en el proceso inflamatorio, que genera el rubor, la tumefacción, que es generada por el edema o por la salida del líquido de la sangre hacia el tejido intersticial, el dolor, que es mediado por las prostaglandinas, y la pérdida de función, que es muy importante para que el tejido ahorita ya no esté trabajando, el tejido que está inflamado, y pueda iniciarse todo un proceso de cicatrización. Por eso el tejido tiene que quedar fuera de uso para que pueda permitir una reparación que sea más rápida y que sea de la mejor forma. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor. Ok, el día de mañana vamos a continuar con el tema de inmunidad. Entonces, para que por favor, o sistema inmune, si tienen oportunidad de darle una leída, para que tengan un poquito más de información, para que mañana en la clase, si surgen dudas, me puedan preguntar. Entonces, que tengan buena tarde y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Sí, doctor.